Y oremos. Dios y Padre, en esta hora, al abrir las páginas digitales para estudiar la lección que tuvimos en esta semana, hoy haremos el repaso, Señor. Pedimos que nos ayude a entender lo que hayamos estudiado, y solamente eso podremos lograrlo por medio de tu Santo Espíritu, que nos recordará las cosas que hemos estudiado. Y esta que vamos a repasar hoy, podamos guardar en nuestro corazón y que podamos entender el mensaje final que tú tienes para este mundo y tu verdad presente. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección número 12, esa lección que estaremos estudiando o que estuvimos estudiando durante esta semana, se titula El mensaje que vale la pena compartir. Es un mensaje que se encuentra en la palabra de Dios, muy interesante, un mensaje que Dios tiene que darle al mundo, un mensaje final. No obstante, es un mensaje que de una u otra forma se teme dar, y también, quizá por la actitud de muchos, es como si no valiera la pena compartirlo. Y entiendo que es uno de los mensajes que representa la verdad presente, una de las verdades presentes principales para nuestros tiempos. Entonces, dice la Biblia en Apocalipsis 14, 6 al 12, si leemos en Apocalipsis 14, la mayoría de adventistas nos concentramos mucho y nos gusta lo que tiene que ver con el verso 12. Este capítulo, en esta parte que vamos a ir viendo, muestra el mensaje final que debe ser proclamado en el mundo o en este mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Explica que ya nosotros estamos en la víspera de la segunda venida de Jesús, y por ende nuestro deber como parte del tiempo en que estamos viviendo es predicar de este mensaje que debe de darse en el tiempo en que estamos viviendo. El evento de la venida de Jesús está muy cercano, y por eso es importante que cada persona, especialmente aquellos que Dios o han aceptado a Jesús, tengan pendiente y presente cuál es el mensaje que nosotros necesitamos dar para este tiempo en que estamos viviendo. No podemos dar un mensaje apartado de la realidad, ni un mensaje fuera del foco profético, porque el efecto sería devastador, como hasta el momento lo estamos viendo. Porque si no predicamos el mensaje que corresponde al tiempo, entonces el efecto no sería el mismo, y las personas y hasta nosotros mismos en un momento determinado estaríamos fuera de tiempo y de lugar. Entonces, ¿cuál es nuestra verdad presente para este tiempo? Dentro del conjunto de verdades presentes, ¿cuál es la que corresponde? A través de todos los tiempos, Dios ha dado mensajes que han sido verdades presentes para el tiempo correspondiente. Y nosotros lo identificamos fácilmente. O sea, hemos visto personas dando estudios de lecciones de escuela sabática, seminario y eso, y perfectamente identifican el mensaje de la verdad presente en los tiempos antiguos. ¿Cuál era el mensaje de la verdad presente en este tiempo? Que vamos a ver algunos en esta lección, en tal tiempo, en este tiempo, pero cuando llegamos a nuestro tiempo, es como que nos perdiéramos en el tiempo y en el espacio. Y en cada tiempo, en cada hijos de Dios, en cada circunstancia, Dios ha tenido una verdad presente para el momento profético o histórico en que se está viviendo. Así en todo. Ya esa verdad sea para ser predicado directamente al mundo, las situaciones que se estén viviendo. Vamos a analizar el contenido de la importante profecía de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Un mensaje interesante, muy interesante, y que debemos de verlo siempre
como un mensaje que será el mensaje que se dará en el tiempo final, y que ese mensaje del último ángel, del tercer ángel, será lo que se convertirá en el fuerte pregón. No obstante, por eso la palabra de Dios es un conjunto, y hay un verso en la misma Apocalipsis que dice: aquello que le quiten a la palabra de Dios, le será quitado su nombre del libro de la vida, y a los que añadan, le serán añadidas las plagas que vendrán. Y muchas veces, cuando nosotros insistimos en ignorar algunos temas en la Biblia y solamente extraemos lo que queremos en momentos determinados de temas específicos, entonces es como si estuviéramos quitándole a ese mensaje y dejando lo más importante. O sea, es como si tomáramos la palabra de Dios, la Biblia, la abriéramos, comenzáramos a leerla, y todas las cosas que a mí no me interesan en un sentido en términos espirituales para predicar, yo le arrancara una hoja, le arrancara una hoja, le arrancara una hoja, o con una tijera le cortara los versículos o las partes que yo no tocaría ni hablaría. Y es lo mismo, lo que pasa es que lo estamos haciendo de manera no literal, porque no estamos arrancando la hoja, pero sí, en Apocalipsis 14 vemos eso mucho. La mayoría de nosotros nos concentramos en el verso 12 y nos enfocamos en eso. Y yo había dicho en uno de los audios que he estado mandando, no sé si fue en el de ayer, con el libro Evento de los Últimos Días, que ese mensaje que Dios tiene para el tiempo final es el fuerte pregón. Se convertirá en el momento en que el Espíritu Santo se derrame la lluvia tardía, y que desde ahora dice la profeta de Dios, la sierva de Dios, que debemos ir dando. Entonces, vamos a ver brevemente en esta lección la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Hay varias verdades presentes para un tiempo, o cuál es la que siempre alumbra más dentro de esas verdades presentes. Y personas quieren confundir esto de la verdad presente y aplicarla siempre a algo, aunque no deja de ser la verdad presente, ¿no es verdad? Para el momento es un complemento siempre de la verdad presente, y que la han sacado el verdadero mensaje para cambiar el concepto de que es una verdad presente, y que de verdad presente la que debería estar dentro de las primeras en este tiempo en que estamos. El contexto del mensaje del tercer ángel, tenemos que ver ese contexto. El primer ángel habla del evangelio eterno, amor, gloria y juicio a la creación. Estaba en uno de los temas diciendo eso. Hasta ahí estamos bien. Cuando hablamos del primer ángel, la mayoría de personas, y en el medio que uno está, no tienen ningún inconveniente cuando se predica. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a toda tribu, nación, lengua y pueblo, y decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Perfectamente, este ángel, cuando nosotros tomamos esos versos en el capítulo 14, el verso 6, más o menos la primera parte del verso 6 en adelante, nosotros, la mayoría, estamos bien ahí. Entendemos el evangelio eterno, se refiere a la predicación de todo ese engranaje de verdades. Cuando hablamos del temor, gloria y juicio de la creación, estamos diciendo que Dios es el creador y que solamente Él es digno de recibir la gloria. El segundo ángel es también, ahí las cosas como que se comienzan a complicar para muchos. El llamado del segundo ángel es un llamado que Dios está dando al mundo como una advertencia. Y ya cuando comenzamos a aterrizar al segundo ángel, como que las cosas se van complicando un poco para muchos. Y cuando llegamos a ese mensaje del tercer ángel, que es la verdadera adoración y la advertencia y lo que dice allí, entonces
ahí tenemos un serio problema. ¿Qué es lo que pasa? Parece que estos versos tienen, crean situación en algunas personas que predican estos mensajes y lo vuelan. Y cuando lo tocan no hablan de los elementos que allí se ven, no profundizan, no dicen el nombre porque entienden que eso no puede traer situaciones y es una verdad presente que está ahí. Y nosotros como personas que Dios nos ha dado su palabra, no podemos escatimar ni seleccionar, por decirlo así, en un texto donde si hay tres elementos, como aquí, tres mensajes o un mismo mensaje de tres ángeles consecutivos, tenemos que ubicar en el tiempo en que estamos y concentrarnos más de una u otra forma en aquel que nos corresponde para nuestro tiempo. Sí, se puede hablar de todo lo demás para ir concadenando los eventos, pero siempre hay, como en todo trabajo que uno hace universitario, de una tesis, una presentación de un trabajo, nosotros nos enseñaron que hay, vamos a decir, introducción, vamos a poner los tres elementos básicos, introducción, desarrollo y conclusión. Hay otros elementos que se agregan, pero los principales son eso, la introducción, el desarrollo y la conclusión. No puedes llegar a la conclusión de un tema si tú no has trabajado con el desarrollo. Y en este tema de Apocalipsis 14, en el mensaje de los tres ángeles, muchas personas terminan en la introducción y en la conclusión, pero no desarrollan. Y terminamos hablando del verso más bonito del capítulo para muchos, que es el 12. Y cuando hablamos de ese verso 12 de Apocalipsis 14, aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de la fe de Jesús. La mayoría de nosotros nos sentimos identificados y bien, porque eso nos identifica a nosotros. Somos el pueblo que tenemos la verdad, que tenemos las dos cosas, los mandamientos y la fe de Jesús. Unimos esos dos elementos, pero perdemos el contexto y el desarrollo del tema, lo volamos. Nos vemos en el grupo que tiene la paciencia de los santos, pero si vemos el contexto y el análisis bien de esta parte del mensaje de los tres ángeles, Juan, por medio de la revelación de Jesucristo, está diciendo algo interesante en el inicio del verso. Aquí está la paciencia, o sea, está diciendo que aquí está la paciencia porque ya hubo un evento anterior y se mantuvieron firmes. Pero todos aquellos que no se mantengan firmes y no hablen de ese evento y lo vuelen cada momento y lo tengan como liviano y que no es para ahora y que eso trae situación, entonces no pueden enfocarse en el grupo que Juan ve cuando dice, o la persona que Juan reconoce que tiene la paciencia de los santos, porque después que Juan da una serie de eventos y habla del mensaje de los tres ángeles, entonces cuando él ve todo este elemento, entonces dice, aquí está la paciencia de los santos. Y no podemos sacar Apocalipsis capítulo 13, que es antesala de estos mensajes, con relación a los versos finales de ese capítulo, donde habla de la bestia, su imagen, su marca, y que le impone a todo el mundo, libre, esclavo, rico, pobre, una marca que no la tuviera, no pudiera comprar, ni vender, ni hacer nada. Y es en ese contexto que se va desarrollando el evento de el fuerte pregón, el mensaje de los tres ángeles y especialmente el mensaje final de Dios que está representado en el tercer ángel para el tiempo antes de la venida de Jesús y es el tiempo en que estamos viviendo. Entonces, la verdad presente. Dice segunda de Pedro 1:2, por esto yo no dejaré de recordarlo siempre. Estas cosas, dice Pedro, aunque vosotros las sepáis, estéis confirmados en la verdad presente. Este texto de Pedro, muchas personas lo han usado para querer variar lo que tiene que ver con la verdad presente. Y para el tiempo de Pedro
Pedro habló de la verdad presente, o sea, lo quieren enfocar para el tiempo de Pedro, claro, para el tiempo de Pedro, para el tiempo de los apóstoles, para el tiempo, es más, desde el tiempo de Abraham, el tiempo de Noé, el tiempo, todo el mismo tiempo de Adán cuando comete el pecado, había una verdad presente y Dios se la reveló al momento que Adán peque, le dice cuál era y en qué deberían predicar y hablar para redención y perdón de pecado. Y ustedes saben a qué se refiere. Adán tenía que por fe creer que el Cordero de Dios va a venir y él debió de ese momento comenzar a vivir en base a esa esperanza. Y todo han tenido una verdad presente, pero ¿y la nuestra? Porque yo quiero consolarme con la verdad de presente que eran para tiempos antiguos o tiempos apostólicos, tiempo de Edad Media y la mía, entonces no la voy a predicar. Por su conocimiento del futuro y su control sobre la historia, Dios puede enviar mensajes específicos para momentos concretos de la historia de la humanidad. Interesante aseveración. Dios siempre manda un mensaje específico para momentos específicos, dependiendo del tiempo en que estemos viviendo. Esto se conoce como la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente de los personajes que vemos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y de nosotros hacia atrás? ¿Y cuál es la verdad presente que nos corresponde a nosotros? He visto siempre que hacemos un puente convenientemente, como yo digo, creemos en aspectos como historicismo, es una de las bases fundamentales donde sustentamos los conocimientos y las verdades que tenemos, la historia, lo que pasó, que es importantísimo, porque un pueblo que no conoce el pasado vamos a decir, expuesto a repetirlo. Y Dios quiere que veamos las sendas antiguas para que veamos qué pasó allá y cómo debemos manejarnos ahora y una forma también de guiarnos. Vemos el futurismo, que el futuro hacia allá, todo lo que viene, lo que va a pasar, que Jesucristo viene, las profecías se van a cumplir, pero dejamos un hoyo negro, un vacío intenso y extenso con relación entonces entre el historicismo, que es el pasado, la historia, y el futurismo, que nosotros estamos entonces en medio de esos dos. ¿Qué pasa entonces en este momento? Y ahí dejamos el vacío porque no queremos caer a lo que nos corresponde en medio del proceso y nosotros somos parte de ambos. O sea, debemos de ver el pasado para saber cómo manejarnos en el presente y estar en el futuro seguro de quién hemos creído desde ahora para predicar el mensaje, pero nos corresponde a nosotros. Entonces, ¿cuál era la verdad presente en los tiempos de Noé? La verdad presente en los tiempos de Noé, diluvio universal. Noé predicó 120 años sobre un diluvio que iba a caer sobre el mundo. Era la verdad presente para el tiempo de Noé. Y todos estamos claros en eso. Arrepiéntanse, que Dios va a mandar un diluvio. Y Noé la predicó al pie de la letra. En el tiempo de Jeremías, verdad presente en el momento, era el tema de que Babilonia iba a conquistar Judá y que ellos tendrían que para sobrevivir no hacer una resistencia. Y vemos que Jeremías tuvo toda esta visión y la mayoría del contexto de Jeremías se desarrolla en eso, tanto que Daniel cuando está orando en el capítulo 9 dice, como el profeta Jeremías cuando al ver los rollos había dicho, el tiempo ya se había cumplido para el tiempo de Daniel. Juan el Bautista, ¿cuál era la verdad presente de Juan el Bautista cuando llegó? La Biblia dice en Isaías que él era preparar el camino para el Mesías. Y Juan el Bautista predicó, trabajó y habló de eso. Juan el Bautista no cambió el tema, él simplemente hablaba del bautismo, del arrepentimiento y de que un Mesías iba a venir y él estaba claro. Y cuando el Mesías vino, él se dio cuenta de que su papel él nunca lo cambió por otro tipo de predicación. Y cuando Jesús lo ve y él ve a Jesús, Juan lo que dice, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba claro de qué estaba predicando y en el momento, y cuando llega Juan, que lo van ya a fusilar, por decirlo, a decapitar,
los discípulos de Juan estaban confundidos y Juan lo manda a Jesús. Y entonces Juan le dijo a sus discípulos en un momento determinado, es necesario que yo mengue y que él crezca, porque Juan estaba claro de lo que había venido a hacer. Pedro, la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Era el mensaje apostólico, era el mensaje concentrado que se dio en el libro de Hechos y más adelante. Esa prédica de que Jesús era el Hijo de Dios, de que resucitó de los muertos, de que podemos alcanzar socorro por medio de él, esa verdad del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto esa verdad que se predicó fue un mensaje representando y llevándole a Jesús al mundo, de que él era el Hijo de Dios y que cuando la gente le preguntaron, ¿y qué hacemos? Pedro les dice, arrepentido y bautícese para perdón de los pecados. En el Señor Jesucristo y sea salvo tú y tu casa. La defensa que hacían los discípulos cuando eran llevados a los tribunales era simplemente exaltar a Jesús. Era la verdad presente para el tiempo apostólico. Llevar a Jesús a todos los rincones del mundo para que la gente creyera y conocieran que mediante él iba a haber salvación y vida y que podíamos acercarnos confiadamente a él. Cuando Pedro expone su verdad presente, invita a sus lectores a seguir escudriñando la verdad anteriormente recibida. La revelación divina es progresiva, pero nunca se contradice. Y es un principio que tenemos que ver siempre en la palabra de Dios. La revelación divina es progresiva, pero nunca se contradice. Cada verdad presente que vemos aquí, que sacamos algunas, yo sé que hay bastante en la misma Biblia, eran verdades progresivas, mensajes que Dios da para un tiempo específico y nosotros no estamos exentos de eso. Tenemos a nuestro tiempo esa verdad presente que Dios quiere que prediquemos y que le estamos corriendo de manera loca, como yo digo, y que tenemos miedo de tocar. Entonces, el contexto del mensaje. Después de esto, miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él los 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis presenta el Cordero, que es Jesús, a través de la historia de la iglesia. Miren cómo en un libro profético de revelación, a Jesús se le identifica igual como Juan lo ve allá en el río Jordán, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo dice porque históricamente en el Antiguo Testamento y en el santuario el pueblo tenía que sacrificar un cordero para perdón de pecado. Simbólicamente representaba esa limpieza, ese derramamiento de sangre, y que era lo que daba el evento al final de cada año del gran día de expiación. Y entonces vemos que ese cordero todavía permanece. Apocalipsis y dice que ese cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Nos desvela los momentos previos a la venida de Jesús y dirige nuestro pensamiento a ese gran evento de que Él viene pronto. Eso es lo que está hablando. Después de presentar la crisis final, el capítulo 14 nos presenta, el capítulo 13 presenta la crisis final. Ahí está la marca de la bestia, la imposición de un día espurio y falsa adoración, que es el domingo. Esa marca que muchos creen que es un chip, que es un 666 literal, que esto, que lo otro. Nosotros, y estamos claros bíblicamente, es la imposición obligatoria de guardar un día falso de reposo, en este caso no el sábado, que es el día verdadero de Dios, para que no se confundan, porque también quieren confundirnos y cambiar los tiempos y las leyes para que el sábado quede fuera del contexto divino y no caiga en el día que Dios estableció en la creación, sino que el sábado caiga en el sexto y el domingo en el séptimo. Y al final, la mayoría de jóvenes actuales y de personas, muchos adultos, están confundidas porque los calendarios han sido modificados y ahora el domingo cae en séptimo día, pero el séptimo día es sábado, día del Señor, y el domingo es un falso día de reposo impuesto por la autoridad de un sistema corrupto que no adora a Dios. Entonces, el capítulo 13 presenta esta crisis final,
viendo el contexto. Empezamos en el capítulo 13, donde está la situación de que él vio la bestia, de que vio que esta le dio poder y aliento a la otra para que todo el mundo le adorase. Y el capítulo 14 nos presenta el último llamado y sus resultados a un sistema falso de adoración. Dios levanta un mensaje verdadero de advertencia y que debe de ser dado a ese sistema falso que sí está listo y ha derrumbado casi todos los pilares de la verdad y de la ley de Dios. Y nosotros hemos levantado para eso, para dar el mensaje. Y los portadores del llamado final, los portadores de ese llamado final, ¿quiénes son? La generación futura que no sabemos, los jóvenes y los niños de ahora que lamentablemente la mayoría de hogares no hablan de estos mensajes proféticos. Muy pocos niños que son parte importante de este tiempo final y muy pocos jóvenes conocen estos mensajes porque los viejos y los padres que tienen no le hablan nada de esto, ni le predican. Un joven te puede hablar más de una serie, de unos muñequitos, de un juego juego de esto que hay. Puede dar la historia completa de cualquier evento a nivel secular, pero no te puede hablar de mínimamente de un tema profético, de un mensaje que Dios tiene para este mundo. La mayoría, porque están concentrados en otras cosas. Y nosotros como adultos y nosotros como padres, nosotros como hijos, debemos de también enseñarle que esto es esencial y es de vida y muerte. El contenido del llamado, habla el verso del 6 al 12, y ahí es donde está contenido el mensaje de los tres ángeles. El resultado de aceptar el llamado en el versículo del 13 al 16, y el resultado de rechazar el llamado está en el versículo del 17 al 20. Dense cuenta, del 6 al 12 del mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, y el resultado de aceptar ese llamado, si usted lee esos versos, usted se dará cuenta que dentro de eso, del 13 al 16, está el verso 14, que es el que más nos encanta, pero la mayoría no podremos llegar a ese resultado, aunque lo teoricemos ahora, si no hemos predicado el contenido de ese llamado, si no predicamos ese mensaje de verdad presente que se refiere al mensaje del tercer ángel con relación a ese sistema falso de adoración corrupto que va a ser destruido y que Dios nos llama a tener cuidado al sistema católico, apostólico y romano. Cualquier cosa estamos dispuestos, cualquiera de las personas que componen la plataforma de él, bíblica y proféticamente, ¿por qué aseveramos eso? Y da del vino de su fornicación a todo el mundo. Ese vino representa las falsas doctrinas, las falsas adoraciones, idolatría, cambio de ley, de la ley de Dios, cambio del tiempo, un falso sistema de adoración y un sinnúmero de contaminación en el ámbito de la verdad que ha llevado al mundo a un desastre total, un desastre terrible de confusión. La cosecha del grano representa la redención de los justos y la vendimia representa la muerte de los impíos. Todo ello sucede en la segunda venida después de que el último mensaje haya sido proclamado. Este mensaje, cuando Dios derrame el Espíritu Santo en la lluvia tardía, entonces ese mensaje que Dios dará en el mensaje de la lluvia tardía es el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, que se une al ángel de Apocalipsis capítulo 18, y este mensaje lo que hace una denuncia directa y frontal de un sistema corrupto, falso de adoración llamado Babilonia, que ha hecho beber del vino de su fornicación y que todo el mundo está contaminado. Este sistema representado en la primera bestia de Apocalipsis 13, que es el papado, sistema católico, apostólico y romano, y apoyado más adelante por la segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, quien a través del protestantismo apóstata restauran esa imagen e imponen penas civiles a aquellos que no adoren la bestia, según Apocalipsis 13 de los últimos versos, que le dio aliento, la segunda bestia da aliento a la primera, para que imponga su autoridad y obligue a que le adoren, y aquel que no lo hace tendrá consecuencias
terrible, pero Dios tiene un pueblo que no se prestará para eso, y ese pueblo va a denunciar en el capítulo 14 de Apocalipsis, que él continúa, va a anunciar esas falsedades a viva voz, y la gloria de Dios alumbrará el mundo con este mensaje. Evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Dice el verso 14, el verso 6 de Apocalipsis 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es el evangelio eterno? ¿Por qué aparece el evangelio eterno en la introducción de este mensaje? ¿Y por qué la insistencia de querer poner como que el mensaje del tercer ángel o de tres ángeles, especialmente el tercero, no es un mensaje de amor, no es un mensaje de redención? Muchos dicen que esto es para meter miedo y que no se puede predicar de eso, de decir la verdad, porque eso trae persecución antes de tiempo, contienda, se puede ver que uno está atacando al otro, y es una situación que muchos en el pueblo tienen esa confusión, porque un grupo grande, especialmente de gentes que tiene quizá una influencia, vamos a decir, de liderazgo en la iglesia y en el mundo, dicen que no y que no, y que hay que hablar de solamente el amor de Jesús, y eso es lo que atrae. Y han querido enfrentar la profecía de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 con el mismo Jesús, pero no hay contradicción. Jesús es quien revela Apocalipsis, Jesús es quien habla, Jesús es quien lo dice, y dice el libro Evento en los últimos días, y creo que fue en el audio de ayer que también envié, dice, ¿cuál es el mensaje de la justificación por la fe? Se puede encontrar en Apocalipsis capítulo 13, y la sierva de Dios dice, claro, Apocalipsis 13 es el mensaje de la justificación por la fe. Dice, ¿cómo así? Claro, Dios se revela este mensaje porque tiene misericordia, para que todo el que lo escuche pueda salir rápido de la destrucción. Por eso hace el llamado, salir por en medio de ellos, para que no sea partícipe. El mensaje de la justificación por la fe lo vemos claramente en este mensaje. No hay contradicción, no hay enfrentamiento, porque no podemos enfrentar al mismo Jesús contra él mismo. No puedo hablar del amor de Jesús solamente y desechar las palabras de su profecía. O sea, no tiene sentido. No veo la razón por qué Satanás está usando muchas personas para poner estos mensajes como que se contradicen, y clasificar. Este grupo habla nada más de profecía y quieren ver la gente que predica estos mensajes como que son personas que están llenas de resentimiento, de odio, de que quieren, como de que quieren que el mundo se acabe, de meterle miedo a los demás, y no es así, al contrario. Ella dice claramente en el libro Evento de los últimos días que el mensaje de la justificación por la fe es justamente el mensaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, porque es un mensaje que llama al arrepentimiento y a salvarse de lo que viene sobre este mundo. No puedo dar un mensaje de amor si no doy el mayor mensaje de amor que se le puede dar a alguien. Es un mensaje de advertencia para que escape del peligro. No puedo amar a alguien y dejar que el peligro lo acabe, diciéndole solamente, hablándole de amor, pero no advirtiéndole de las consecuencias que hay más adelante. Y dije un ejemplo para ya ir cerrando. Un día que si tú eres padre o madre y tú dices a tus hijos, a tu hija que la ama, que la ama y que la ama, y le predica del amor y del amor, y lo ve cruzando una autopista donde los carros corren a 100, 120 kilómetros por hora y no hay semáforo para pararse, es constante, y tú ves tu niño va a decir pequeño, pongamos que tenga 2 años, 3 años, que todavía no conoce esos peligros, y va a cruzar la calle, tú solamente le hablas del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, y no le dice y no le advierte que hay un peligro, que no cruce, y no hace los esfuerzos para que no cruce y lo deja. Claro, un vehículo hay un 80 o 90% de que lo va a arrollar y lo va a matar. Pero, ¿qué tal si tú combinas ese amor con el cuidado y la advertencia? Eso es lo que Jesús hace en Apocalipsis.
Y es lo que ha hecho siempre a través de su palabra desde Génesis. Ha ligado y ha llevado el amor hacia la humanidad, pero también con la advertencia para librarlo de los peligros. El amor es más perfecto cuando se predica el amor, la verdad, la misericordia, pero también se le advierte a los demás. Es diferente a que si tú ves el niño o la niña que va a cruzar la calle, tú lo salvas y evita que cruce, es por amor, porque lo ama y lo agarra y le dice no cruce y lo defiende. Y ahí es que se demuestra el amor. Pero el amor sin acción, el amor sin recibir un mensaje, el amor sin obediencia, lamentablemente podemos llamarle otro nombre, pero menos amor. El evangelio no, que debes predicar son las buenas nuevas de la gracia de Dios. Su sacrificio, su poder creador, su poder redentor, el perdón, su capacidad de hacernos vencedor, su infinito amor. Todo este mensaje está marcado en ese mensaje de Apocalipsis, porque es un mensaje de amor para escapar de un peligro. Nadie debe ser excluido de ese mensaje de misericordia, porque todo evangelio y toda prédica debe llevar siempre al mismo punto, que es a Jesús. Independientemente de su nacionalidad, de la etnia, de todo lo que compone, hay que darle la oportunidad de que las personas acepten a Jesús como su Salvador, pero también ese mensaje de Jesús Dios lo reveló para que le advirtiéramos lo que viene sobre este mundo, y eso es por amor. Temor, gloria, juicio y creación. Decía gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar aquel que hizo el cielo, el mar, la tierra y la fuente de las aguas. El mensaje del primer ángel incluye primero reverenciar a nuestro Dios en todo lo que hacemos, dándole gloria al colocarlo en el primer lugar de nuestros pensamientos. Los 10 mandamientos claramente definidos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor, la reverencia, la adoración a Dios. Ahí se ve el amor hacia Dios. Tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestro pensamiento y acciones, y Dios es el creador, porque Él hizo todas las cosas. Y dice, todas las cosas, el cielo, el mar, la tierra. Este mensaje del primer ángel se puede ver claramente revelado en Apocalipsis, de Apocalipsis 7, en Éxodo capítulo 20, verso 8. Habla del día de reposo, y es la marca y es la señal que Dios da a su pueblo de que Él es el creador. Tenemos que ser conscientes de que hemos de ser juzgados y por tanto obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que adorar a Dios como el creador, honrarlo especialmente, como dije anteriormente, el cuarto mandamiento, que es el sábado, donde Dios es el creador de todas las cosas y merece la adoración. Hay una correspondencia entre una actitud de reverencia a Dios, la obediencia a Dios y el juicio. Hay una correspondencia, no hay un divorcio. Estos 3 elementos se ligan: la reverencia a Dios, la obediencia a Dios y el juicio. Y no podemos separarlo y decir, no, el juicio nada más, no, la obediencia nada más, pero tú tienes que obedecer en base a algo. No, la reverencia a Dios, el reverencial también es un conjunto de cosas, y muchos hoy en día han intentado separar estos elementos para que el mensaje se vea que es tiránico, acusador y demás, pero no es así. La obediencia es el fruto de una relación salvadora con Jesús. Eso es lo importante y lo más importante que debe tener cada persona y cada cristiano, una relación con Jesús. La justicia es lo suficientemente buena para pasar por el juicio, que el mismo que nos justifica a nosotros en medio del juicio es el mismo Jesús, y en su justicia estamos seguros. O sea, es imposible separar a Jesús de cualquier elemento que tenga que ver con el mensaje. Entonces, el otro ángel sigue diciendo, ha caído Babilonia la grande, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un sistema falso de adoración, una religión falsa, basada en obra y en cosas humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas, cosas inventadas, cosas de tradiciones, cosas que no tienen sentido, y que el objetivo es cambiar el sistema real de adoración hacia Dios, con todo lo que tiene que ver
con falsedades y doctrinas falsas. En su seno existe un sincretismo entre la verdad enseñada por Jesús, cualquier otra doctrina o pensamiento del origen humano satánico. Todo cabe dentro de Babilonia. Todo tipo de corrupción, de falsa doctrina, de falsas teorías, de falsa adoración, cabe dentro de Babilonia. Y lo abarca tanto la Biblia que el capítulo 18, verso 24 de Apocalipsis dice: en Babilonia, en ella, en esa gran ciudad, se encontró sangre de los profetas, de los santos y de todo el que ha muerto en la tierra. Increíble. O sea, todo el que ha muerto en esta tierra, a Babilonia se ha manchado con su sangre. Increíble. Gente que usted dice, mira, murió de un cáncer, murió de una muerte natural, murió de un accidente. Todas esas personas que han muerto hasta el día de hoy, especialmente en ese sistema falso de oración, Dios encontró sangre de todo el que ha muerto. Y le hace Apocalipsis 18, versículo 24, dice claramente, y de todo el que ha muerto sobre la tierra. Porque de una u otra forma, Babilonia se mete en el tema de religión, en el tema social, en el tema de alimentación, para acabar con la vida de muchos a través de la alimentación. Usted dice, ¿cómo? Bueno, todo eso es Dios en su momento lo ha revelado y lo dice. Todo encontró sangre de todo el que ha muerto en la tierra. Por esta razón Dios llama a aquellos que verdaderamente aman a Jesús y lo han aceptado como Salvador a huir de la confusión. Babilonia representa confusión y Dios quiere que salgamos de esa confusión. Lo que todavía estamos contaminados con el vino y aquellos que todavía están, recuérdense, Babilonia, su especialidad, Babilonia no es un sistema netamente físico, es un sistema espiritual. Y muchos de nosotros podemos estar contaminados del vino de Babilonia, aún estando en los caminos que estamos. O sea, podemos tener falsas teorías, podemos tener tradiciones que nos enseñaron cuando pequeños y aún la tenemos en la mente y la practicamos, y un sinnúmero de cosas. Y estamos llamados a salir de este sistema espiritual mi vida en relación a todo eso. Nosotros estamos contaminados del vino de Babilonia con las fiestas paganas, con la celebración de fiestas mundanas que no son apoyadas por Dios, que no tienen origen basado en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros la acatamos y la celebramos. ¿Entiendes? La iglesia no es, ni ha sido, ni será nunca Babilonia. Pero mi vida de manera individual puede ser que forme parte de ese sistema y por eso Dios me manda a salir de ese sistema a nivel espiritual y a reintegrarme de manera directa a esa verdad que Dios tiene. El Apocalipsis se ocupa en 2 capítulos, la caída de Babilonia, en el 17 y el 18, y da importancia especial a este último llamado a salir de ella. La verdadera adoración. Alguno adora la bestia a su imagen, recibirá la marca en su frente, en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. El mensaje de los 3 ángeles es más acumulativo. Cuando el evangelio haya sido predicado en toda su pureza en el mundo, se añade el llamado a abandonar la confusión de la doctrina de Babilonia. Pero ese llamado lo hacemos tú y yo. ¿Es que va a venir alguien de por allá a decir salgan? No. Dios nos ha dado a nosotros los elementos en su palabra para que llamemos a salir de Babilonia aquellos que no están y aquellos que están, mejor dicho, y aquellos que tienen cierta contaminación todavía. Podemos también ser tú y yo por tradiciones, crianza, lo que nos enseñaron, puede hacer que también estemos llamados ahora mismo a hacer una reingeniería en nuestra vida, como dicen comúnmente, y aceptar esas verdades puras para que otros puedan ser y abandonar a Babilonia. Y ese mensaje de salir de ella lo daremos nosotros porque somos los instrumentos que Dios ha elegido para dar estos últimos mensajes de advertencia. La reacción a estos 2 mensajes aparece en Apocalipsis 13, del 15 al 18. La bestia es parte y es la cabeza de Babilonia, del sistema. Todo sistema tiene una cabeza y no podemos decir que la cabeza es una cosa y el cuerpo otra cosa. No. No, hay personas que dicen, no, el papado o el papa no es la bestia. No, él no, está bien, yo te podía apoyar a decir no es la bestia, pero es la cabeza. Entonces,
un cuerpo sin cabeza no sirve. Y usted se va al 1798, cuando la bestia es herida de muerte, dice Apocalipsis, se le dio una herida mortal en el mismo capítulo 13 a la cabeza de la bestia, y el sistema prácticamente colapsó durante ese tiempo. Entonces, cuando Daniel tiene la visión en el capítulo 2 de la estatua que Nabucodonosor tiene en el sueño, ¿cómo le dice Daniel al rey de Babilonia? Cuando le describe todos los metales, después va a decir qué significa cada metal, que son reyes, le dice, oh rey, eres la cabeza. Pero era el sistema babilónico, era Babilonia, se refería a Babilonia como tal, a la nación de Babilonia. Pero ¿por qué Daniel identifica al rey como la cabeza? Porque tú no puedes decir que la cabeza es una cosa y que el sistema es otro. El que está al frente del sistema es la cabeza del sistema en el momento en que esté. Eso hay que tenerlo claro. Por eso cuando la herida que se le da de muerte a la bestia en el año 1798, miren qué interesante. Quien se llevan preso fue al papa que estaba en el momento. La Biblia dice que la cabeza fue herida de muerte de esa bestia. O sea, implica al llevarse al papa preso, el sistema se queda sin cabeza y casi colapsa el sistema. Ahora mismo, cuando la segunda bestia de Apocalipsis 13 restaure por medio del protestantismo apóstatas, la imagen de la bestia, la imagen de la primera bestia dice que la herida de muerte será sanada, o sea, se le dará poder a esa bestia primera, especialmente a esa cabeza que representa al quien esté dirigiendo el sistema en ese momento, para que tenga autoridad para hacer y deshacer como lo hacía antes o durante los 1260 años que empezaron en el año 538 y concluyen en el año 1798 con la herida mortal. No podemos ni cabe proféticamente, y nadie, por más teólogo que sea, separar la cabeza del cuerpo. El cuerpo, la cabeza es lo principal y lo vemos en la historia. Se restaura la herida de muerte. ¿Cuál herida de muerte? El Papa fue llevado preso en el 1798, el sistema casi colapsa. Ahora, al Papa se le dan poderes fuertes civilmente, religiosos por la iglesia protestante, y esa herida que fue dada se restaura en cuanto al poder y la usa para hacer lo que mejor sabe hacer, perseguir y destruir a aquellos que no le obedezcan en sus falsas pretensiones. El tercer mensaje tiene que ver con la adoración, adorar al Creador en el día que Él designó para ellos, renunciando al reposo dominical. El día de reposo es el sábado, no el domingo. La marca de la bestia representa que se nos va a imponer obligatoriamente adorar un día falso, que es el domingo, cuando la Biblia dice que el sello de Dios es el día sábado. Adorar a la bestia, rechazando los mandamientos divinos y sufriendo el castigo merecido. Los mandamientos han sido cambiados. Dios nos prohíbe adorar ídolos, pero ellos mandan a santificar las fiestas, y esas fiestas están llenas de idolatrías y son fiestas paganas. Cada uno de nosotros tendremos que hacer nuestra propia elección. Y es un llamado que hago en esta hora antes de concluir esta lección. Nuestra decisión diaria determinarán nuestras elecciones en el momento. No podemos evadir predicar estos mensajes acompañados de esa misericordia y del amor de Dios, porque es un mensaje de advertencia que llama a salir de un sistema de falsa oración y a venir a la verdad que es Cristo Jesús. Si desde ahora no tomamos la elección de predicar estos mensajes y de dárselo a quienes lo necesitan como deben de ser, entonces nuestras decisiones diarias van a determinar nuestra elección. Por eso es que al momento final, muchas personas que fueron lumbreras dentro del pueblo van a caer y van a irse de la iglesia y serán los peores enemigos del pueblo. Pero vaya viendo esos detalles. Esas personas no le interesa ni hablar, ni predicar, ni decir nada de estos mensajes, lo evaden. Y entonces
esa llovizna del Espíritu Santo, que es la lluvia que va cayendo diaria, es lo que nos va a preparar a nosotros para el derramamiento final del Espíritu Santo en la lluvia tal día. Y los que no han aceptado ni predican estos mensajes como debe de ser en estos tiempos, ligados siempre al amor y a la misericordia, porque es un llamado, es la justificación por la fe que vemos ahí, no recibirán el Espíritu Santo en el derramamiento de lluvia tal día, porque justamente Dios va a derramar el Espíritu Santo en la lluvia tal día, y el mensaje que se va a dar es el mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, y si no lo hacemos ahora, no podremos hacerlo en el momento que nos corresponde. En términos finales, leo esta lectura. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 431, escrito por la sierva de Dios. Dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra. Y dice: por la poderosa cuña de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero lo han separado de las iglesias del mundo para colocarlo en sagrada proximidad a sí mismo. Lo ha hecho depositaria de su ley, hablando de la iglesia, del pueblo. Le ha confiado las grandes verdades de profecía para este tiempo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Entonces, enhorabuena, nosotros estamos viviendo en el tiempo profético justamente cuando estos mensajes deben de darse. ¿Qué estamos esperando? ¿Seguiremos teorizando, buscándole las quintas, sextas, séptima, octava, novena? Ya no son las 5 patas al gato, ya vamos por las 100 patas al gato y seguimos contando, buscando excusas, evadiendo el mensaje, quitándole a la palabra de Dios, agregándole a la palabra de Dios. Sépase, no podemos estar dentro del grupo de lo que menciona Apocalipsis con la característica que menciona Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Si no hemos pasado y hemos trabajado en esos mensajes que anteceden a eso. Una vez se denuncie los pecados de Babilonia, una vez se denuncie la marca de la bestia, una vez se denuncie las falsas doctrinas, las falsas fiestas paganas, una vez se enfrente al sistema y se anuncie la caída de Babilonia, una vez se haga todo ese mensaje del fuerte pregón final del mensaje de Dios, entonces es cuando se nos va a reconocer lo que dice Apocalipsis 14:12, no antes de ahí. Si usted se identifica en ese verso, es porque usted está viviendo o está trabajando dentro del contexto de lo que antecede. Y por eso cuando todo eso suceda y todo eso pase, y se denuncie todo esto, entonces el reconocimiento que Dios va a hacer a todo lo que hayan hablado y dedicado contra este sistema falso, corrupto, contaminante y asesino, es que entonces al salir de esta situación, entonces Dios va a decir: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vamos en este momento a tener la oración para que concluyamos. Oremos. Dios y Padre, en esta hora, gracias te damos por el grato privilegio que nos ha dado de hacer el repaso de esta lección. Nos extendimos un poco, Señor, pero era necesario porque este mensaje tan especial y tan grande que no podemos pasarlo por alto. Ignorar un mensaje así es ignorar prácticamente tu palabra, tu mensaje. No podemos hablar de estos capítulos y de este mensaje sin mencionar los detalles que competen a ellos, Señor. Dale luz y entendimiento a tu pueblo.
nos unamos para predicar tus verdades presentes y que le digamos a las personas, el único que salva y en el cual hay vida eterna es en Cristo Jesús. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que todavía la gracia está abierta. Es el único que nos puede dar la salvación, pero que también Él nos dice, nos advierte de los peligros que hay sobre este mundo y qué debemos de hacer para escapar de ello. No podemos correr a plagas si no estamos sellados por Jesús. No podemos ser salvos en este mundo si no estamos guardados bajo las alas de Jesús. Y solamente lo podemos hacer confiando en su palabra, guardándonos en su verdad, pero sobre todo practicándola, salvando a otros de las cosas que hay en este mundo y de las que siguen viendo a este tiempo en que estamos viviendo. Gracias, Señor, por elegirnos parte de este pueblo y bendice a cada persona que está aquí y que está oyendo este mensaje y que pueda reflexionar y buscar en tu palabra las verdades. Si tiene alguna duda, buscar tu palabra, estudiarla y orarte, porque tú le das entendimiento y sabiduría a todo aquello que la piden conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo y gracias porque estás con nosotros y con aquellos que te aman. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y Dios le guarde grandemente.